Paz y bien. Me da mucho gusto estar con ustedes. De nuevo soy el Padre Jesús María Becerra Arteas, sacerdote capuchino. Y bueno, pues estamos en esta serie de programas que decimos o llamamos Seguidores del Camino. Hemos explicado, o les he explicado en días pasados, el documento Exhortación Apostólica del Papa sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, y espero que les haya sido de provecho para, por una parte, animarlos a vivir esta experiencia, este llamado, y por otra, a leer el documento del Papa y meditarlo y tomarlo pues muy en serio, porque es parte de nuestra vocación. Bien, quisiera hoy hablarles un poco de un misterio de Jesús. Jesucristo, para nosotros la persona de Jesús es el Hijo de Dios, que ha sido constituido Señor y Salvador, mediador, el verdadero mediador de toda la gracia, de toda la salvación. Pero Jesucristo vivió en este mundo, Jesucristo se encarnó. ¿Y se encarnó para qué? Algunos pensarán, bueno, pues es que si no se encarnaba, si no se hacía uno de nosotros, no podía morir en la cruz y salvarnos. Bueno, entonces para mucha gente el punto fundamental y casi único de la misión de Cristo era morir en la cruz y redimirnos. Y creo que no es ese el punto real. Jesucristo vino ciertamente a regenerar, eso es lo fundamental, vino a regenerar a la humanidad, a redimir a la humanidad y comenzar una historia nueva, como lo vemos que ha sucedido, porque todos, los que estamos escuchando y en el mundo occidental, todos los países o todos los continentes se rigen por esta era cristiana que comienza con Jesucristo. Pero Jesucristo vivió como hombre, se hizo hombre, decimos en el Ángelus, el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Para ello tenemos el testimonio de los Evangelios y tenemos el testimonio del capítulo primero del Evangelio de San Juan, tan hermoso, lleno de un contenido teológico muy rico, donde nos dice que aunque la palabra, es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, existía junto a Dios y estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Sin embargo, la palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no lo conoció. Pero a todos los que lo conocieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que lo recibieron les dio el poder. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente ese es el gran misterio de Jesús, del Hijo de Dios viviendo entre nosotros, y el Evangelio de San Juan precisamente trata de poner de relieve esta gloria del Hijo de Dios entre nosotros. Pero partimos de que vino a nosotros y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Somos la humanidad. Y somos suyos quiere decir que Él es uno de nosotros también. Él se hizo carne, tomó nuestra condición humana, vivió, según la tradición evangélica, 33 años entre nosotros, y lo llamaban el hijo del carpintero, lo llamaban el nazareno, y algunos precisamente no creían en su predicación y en sus milagros, porque decían que era hijo del carpintero y conocían a sus parientes, etcétera, ¿no? Entonces él vivió una experiencia humana, y quisiera poner de relieve
valor de esta experiencia humana. Con ese fin, hace un año escribí un libro que se titula He aquí el hombre, Jesús de Nazaret. He aquí el hombre, que son las palabras de Pilatos cuando presenta a Jesús ante la multitud después de haberlo azotado y coronado de espinas. Con esa dignidad con que lo vemos a Jesús comparecer ante la multitud de sus enemigos, que al verlo, en lugar de enternecerse o de conmoverse, viéndolo cómo lo han castigado siendo inocente, piden que lo crucifiquen. Bueno, pues este hombre, que proféticamente Pilatos lo presenta como el paradigma del ser humano, revestido de, en este caso, digamos, no tanto de la gloria del Hijo de Dios, sino de la gloria de una persona humana que sabe llevar con paciencia todos estos maltratos que le caen injustamente sobre él, toda la pasión que ha sufrido, las acusaciones falsas contra su persona. Es el hombre que a lo largo de 30 temas lo desarrollo en este librito, y bueno, no les voy a decir que este programa tiene como fin que compren el libro, ni mucho menos, sino que quiero aprovechar el mensaje de este libro pues para compartir con ustedes este misterio de Jesús, uno de nosotros. Jesús como hombre, un hombre con una ascendencia histórica, es el primer tema que desarrollo, y refiriéndonos, pues haciendo referencia a los evangelios donde se nos describe como Jesús dice, sus padres subieron a Belén para empadronarse por ser él de la casa y familia de David, de la tribu de Judá. Y luego pues también encontramos tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de Lucas una genealogía, es decir, un origen genealógico donde se describe pues cómo él viene también tiene una herencia humana, ¿no? Y por tanto pues nace como un niño normal. Nace un niño en Belén, es el segundo tema del libro, un niño en Belén que va a necesitar los cuidados normales que todo niño tiene o necesita, los cuidados por las necesidades normales que él tiene, ¿verdad? Y etcétera. Pues así, no les voy a describir todos los temas, pero van todos en torno a poner de relieve esta condición humana de Jesús, ¿no? La dignidad que él manifiesta a través de su vida, en el trato con las personas, la compasión que siente hacia los más necesitados, como a veces también pues él trata a la gente así, de hombre a hombre, pero siempre manteniendo sus límites en el sentido del respeto a los demás y de la propia dignidad. Jesucristo tiene amistades entre muchos, algunas amistades muy especiales que tiene, como la familia de Lázaro, Marta y María, pero también amistades con otras personas a las cuales pues él honra con su amistad, como con Zaqueo y Mateo y sus amigos, que pues no son gente tan recomendable, pero pues Jesucristo precisamente nos pone de relieve ese valor de la persona, y como él, viviendo como uno de nosotros, nos está enseñando a respetarnos como personas, ¿no? El amor pues es otro asunto. No podemos pensar en amarnos mutuamente si no nos respetamos como personas, ¿no? Entonces creo que es un tema súper importante en nuestra vida cristiana, nuestra fe en Jesucristo,
como nuestro Señor y Salvador, pero también nuestra fe en Jesucristo como hombre, porque nosotros necesitamos, después del fracaso, entre comillas, de Adán y Eva, de que se rebelan contra el plan de Dios y quieren ser como dioses, ¿verdad? Y Dios nos promete un Salvador, uno que va a aplastar la cabeza del enemigo. Pues Jesucristo viene a este mundo para enseñarnos a ser seres humanos, hombre, mujer, en el momento concreto de nuestra vida, pero vivir esa dignidad de seres humanos y vivirla con dignidad, precisamente, valga la redundancia, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como todos lo sabemos, pero realmente vivimos a esa altura, a la altura de la dignidad que nos cabe o que tenemos como criaturas humanas, como el hombre por una parte tiene unos ideales, se pueden llamar así, más bien ilusiones desbocadas, como nos lo pone de relieve hoy todos estos sistemas de, por ejemplo, el relativismo, el subjetivismo, el hedonismo, todos estos sistemas que ponen de relieve, pues como el ser humano parece que pudiera el humanismo ser él mismo el punto, principio y fin de su vida y de su historia, y cómo él pudiera ser como el punto de referencia de la felicidad y de su propia realización, ¿verdad? Entonces son tentaciones que van siguiendo la misma corriente de la primera, de la tentación que escuchamos en el Génesis, serán como dioses. Bueno, por eso pues necesitamos realmente contemplar la imagen humana de Jesús. El ser humano, pues Dios le ha dado tantas capacidades, tantas cualidades. Vemos pues como a través de, por esta dignidad que tiene el ser humano en un alma espiritual, dotada de inteligencia y voluntad particularmente, pues el hombre tiene tantas capacidades, tantas maravillas como observamos en el mundo, son fruto de esa inteligencia, de esa capacidad admirable del ser humano. Pero ¿qué tal si todo eso el ser humano lo usa o son medios para él para destruirse a sí mismo? Y cada vez que nosotros nos desentendemos de lo sobrenatural, del Dios que nos ha creado, del Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza, pues estamos atentando contra nuestra condición. Es como decir un hijo que quiere desentenderse de sus padres. A ver, ¿cómo va a ser feliz? El ejemplo lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, cuando ese hijo se va de la casa y dice que quiere vivir por su cuenta y que le den la herencia y que él haga su vida, ¿no? Pues a través de los pocos años que está fuera, no nos dice el Evangelio si son años o son meses, pero pues por fin se da cuenta de que no puede vivir, que es un desgraciado, que no es feliz y que ha perdido todo el dinero en vicios y se han aprovechado de él, y entonces decide otra vez volver a la casa familiar y pedirle perdón a su padre y volver otra vez, aunque sea a trabajar con él y para él como un criado. Y pues un poco representa esta parábola la historia de la humanidad. Jesucristo viene a enseñarnos cuál es la verdadera experiencia del ser humano, cuál es el verdadero camino por el cual podemos llegar a la realización, a nuestra propia realización, ¿verdad? Por eso creo que tenemos que meditar mucho en esta imagen humana de Jesús y aprender de Él como Él nos lo enseña a vivir su vida a pesar de ser Hijo de Dios. La persona de Jesús es la persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero esa persona está como escondida bajo una naturaleza humana, ¿no? Entonces la encarnación de Jesucristo quiere decir que Él toma una naturaleza humana y así es un ser humano
perfecto igual que nosotros. Y San Pablo nos dice cómo se hizo uno de nosotros en todo excepto en el pecado. ¿Por qué Jesucristo no peca si es humano? Bueno, vemos que tiene sentimientos, emociones, que se enoja, que se alegra, que llora, que hace fiesta, pero no peca. No peca porque vive en una comunión total con Dios, en una comunión plena con Dios. Jesucristo, diríamos, es un santo. Es un santo, pues diríamos, bueno, pues así fácil, no, pero no es un santo porque se le haya dado una santidad milagrosa que le impide pecar, sino porque vive en esa comunión plena con Dios, ¿no? Es como, pues, por un ejemplo, un matrimonio, ¿verdad?, que están en plena comunión el uno con el otro, que se aman de verdad. ¿Se van a estar ofendiendo mutuamente uno al otro? ¿O uno va a ofender al otro por no más? Pues no. Si alguna vez tienen algún descuido, pues será una cosa involuntaria, por ser humanos, vulnerables. También Jesús, vemos cómo, según el Evangelio, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, pues ahí aparece cómo Jesús entra al templo de Jerusalén y empieza a latigazos con toda aquella gente que están violando la dignidad del templo, ¿no? Entonces también nosotros podemos, Jesucristo tiene emociones, tiene sentimientos, pero las emociones y los sentimientos no son en sí ningún pecado, son sentimientos. Ya después depende de cómo nos comportamos. Jesucristo tampoco pues empieza ahí a tirar las mesas, etcétera, pero sin duda alguna que no hiere a nadie, ni los insulta, simplemente en general pues les dice que no conviertan el templo en una cueva de ladrones y que quiten por ahí todos sus tenderetes y que lo lleven a otro sitio, porque el templo es un lugar sagrado para honrar a Dios, para ofrecer los sacrificios y oraciones, ¿no?, del pueblo judío, un pueblo profundamente religioso. Entonces necesitamos descubrir a esta persona y para eso leemos el Evangelio. Yo no he acudido a otros libros para hacer una elocuencia sobre la humanidad de Jesús, sino que está centrado fundamentalmente, todos los temas tienen un pasaje del Evangelio donde se nos pone de relieve algo de esa humanidad de Jesús. Entonces, todos nosotros, católicos, cristianos, tenemos hoy día la oportunidad de leer el Evangelio, de leer la Biblia, pero particularmente los Evangelios y los libros las cartas del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, para ir conociendo la persona de Jesús, ¿no? Claro, todo depende de que la leamos pues con esa conciencia, ¿no?, de que Jesús es el Hijo de Dios, pero encarnado en nuestra condición humana, ¿no?, y que no hace un papel como si fuera una obra de teatro. Su vida no es una obra de teatro para hacer como que es hombre, ¿no? Él es hombre y nace como niño, y de niño necesita los cuidados de su mamá y vive una vida, pues según algunos, en algún tiempo se retiró por ahí con un grupo religioso llamado los Esenios. Otros dicen que simplemente vivió su vida de carpintero, primero con su papá José, y luego, pues una vez que él se murió, no sabemos cuándo, pues cuidando a su madre y esperando pues el momento en el cual pues comenzara su ministerio, su predicación, el llamado a la conversión, la proclamación del reino, fundamentalmente, que es un reino que viene a ser como una nueva tierra, una nueva condición del ser humano, para poder vivir una vida de acuerdo con el plan de Dios. Y eso es lo que el cristianismo, y eso es lo que el Evangelio, es la predicación de los apóstoles, intenta llevar a cabo la misión de Jesús hasta los confines del mundo, estableciendo el reino de Dios, el reinado de Dios, que todas las realidades de este mundo pues sean eso para nosotros, sean una experiencia del reinado, de la presencia de Dios entre nosotros. Entonces necesitamos
no sé, tener una visión así menos espiritualista de Jesucristo, porque imagínense, a ver, si yo necesito un ejemplo para saber cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser humano, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en Jesucristo. Pero no puedo salir diciendo que Jesucristo era hijo de Dios y entonces que todo lo tenía fácil, que para él ser amable, ser servicial, tener paciencia, pues era muy fácil porque era el hijo de Dios. Pues entonces ya no. Jesucristo nos da un ejemplo y él nos lo dice. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo he hecho. O sea, más claro, no. Les he dado ejemplo. Cuando Jesús lava los pies de los apóstoles en la última cena, los apóstoles se quedan, pues, que no creen lo que están viendo, ¿no? Y San Pedro, de hecho, pues no quiere que Jesús le lave los pies, se siente indigno. Y Jesucristo le dice, si no aceptas esto, no puedes tener parte conmigo. Entonces, y luego Jesucristo se siente y le dice, bueno, pues sí, ustedes se han, así como decimos, sacado de onda, ¿verdad? Viendo lo que he hecho, pues bueno, yo soy su maestro, así me llaman y así soy para ustedes su maestro, y sin embargo, aquí estoy poniendo sus pies, lavándoles los pies. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, para que ustedes como hermanos también estén dispuestos a servirse, porque eso es lo importante. El gesto de lavar los pies es un gesto entre tantos que pueden ser parte de nuestras relaciones humanas, ¿no? El servir sabemos que se ha hecho ya algo tan común y normal dentro de la vida que decimos que quien no sirve en este mundo a los demás, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, el servicio es algo fundamental dentro de nuestra condición humana. Los papás nos sirven cuando somos niños, nosotros también hemos de servir a nuestros padres si nos necesitan cuando ellos sean ya mayores. Y en la familia, entre padres e hijos, pues es un servicio constante, un intercambio de vida, que es servirse y completarse mutuamente. Entonces, pues lo que yo quisiera concluir de toda esta plática es que miremos a Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, como el paradigma del ser humano, que veamos cómo la redención de Cristo comienza por ahí, por darnos la imagen auténtica de lo que es el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que no nos zafemos de la realidad, sino que la aceptemos tal como es, y para todo ello, pues Jesucristo sea nuestra inspiración. Entonces, bueno, sí, si quieren yo les invito a conseguir este librito que se titula He aquí el hombre, Jesús de Nazaret, editado por Palabra Ediciones, y que lo encontrarán en algunas librerías católicas, al menos en la librería nuestra aquí de la colonia de las Águilas, que si tienen facilidad de llegar, pues, y si no tienen facilidad, pues pueden llamar a la señora que está encargada, la señora Guadalupe Mandujano, y comunicarse con ella. El teléfono es 555930022, 555930022, y ella les podrá indicar o el modo de cómo llegar aquí en la colonia de las Águilas, o también podrían mandarles por mensajería el libro, ¿no? En las condiciones que sea para pagar el libro o el correo. Es un libro sencillo, escrito en lenguaje sencillo y normal para que ustedes lo puedan comprender. Los temas son breves, 2 páginas, 3 páginas, de un tamaño manual, y yo creo que les puede ayudar a enriquecer su vida
y mirar a Jesús como un verdadero ejemplo, inspiración en medio de los ideales y también de las pruebas con las que nos encontramos normalmente en nuestra vida. No me queda pues más que desearles lo mejor en este día, en esta semana, esperando que para ustedes Jesús, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, hecho nuestro hermano, por eso se le llama el primogénito de muchos hermanos, Él es nuestro hermano mayor, pues sea para ustedes luz, sea inspiración, sea el hermano, el amigo, el Señor y el Salvador. Todo, porque todo, según desde qué misterio lo miremos y lo contemplemos, pues lo puede ser Jesucristo, y eso es lo interesante, pues que Jesucristo esté ahí, al alcance de nuestro corazón y de nuestra vida en el momento y en la circunstancia concreta que lo necesitemos. Que el Señor los bendiga, paz y bien.